Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte accidente ocurrió en Tanquiflip. Varias detenciones durante este fin de semana de carnaval. Incendio en Chile acaba por lo menos con 112 personas. Nayib Bukele se declara presidente de El Salvador. Así se disfrutó la parada de luces en Oranjestad. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a todos ustedes a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan disfrutado de todos los eventos del carnaval y sobre todo que tengan una semana muy bendecida. Como siempre, como es habitual, comenzamos con noticias locales y en esta oportunidad con un accidente que ocurrió el día de ayer en el área de Tanquiflip, en donde dos vehículos colisionaron. Una persona quedó literalmente dentro del vehículo y por eso los bomberos tuvieron que llegar a cortar las latas. Ayer domingo en la madrugada, en el camino que va desde el área de Shaba hacia Tanquiflip, delante de la oficina Ajibar, sucedió un accidente bastante fuerte entre dos vehículos. Como consecuencia, una persona resultó herida y se encontraba pegada sin poder salir al interior de su auto. La policía inmediatamente se presentó y allí se dio cuenta que un Nissan Murano y un Toyota Yaris habían colisionado entre sí y tenían bastante daño material. En el Yaris, el pasajero, un hombre, resultó herido y estaba al interior. Por ese motivo solicitaron la presencia tanto de la ambulancia como también de los bomberos. La policía en el sitio hizo que el conductor de la Murano hiciera la prueba de alcoholemia debido a un fuerte olor a alcohol. Por ese motivo, cuando el conductor hizo su prueba, allí él no podía ni siquiera ponerse de pie y por eso resultó detenido. Los bomberos, cuando se presentaron, hicieron todos los trabajos para poder cortar el vehículo y sacar a este hombre herido. La policía también indicó, según las declaraciones, que al parecer el Yaris había dado reversa al salir de este lugar y no se dio cuenta que venía justamente esta Murano detrás de él. Como era de esperarse, el cuerpo policial y sus diferentes departamentos estuvieron trabajando incansablemente este fin de semana, no solamente antes, pero durante y después de los eventos del carnaval. Por eso hacemos un recorrido por las detenciones que se desarrollaron y los controles por parte del cuerpo policial. Durante y después de todas estas paradas del carnaval, sabemos que el cuerpo policial está haciendo un arduo trabajo de control. Por ejemplo, en la madrugada del sábado, en Juver Morning, la unidad motorizada de la policía realizó un exhaustivo control de tránsito en donde se lograron detener a 14 personas que estaban poniendo en riesgo a nuestra comunidad. Más de 200 vehículos fueron controlados. De estos 214 conductores estaban bajo los efectos del alcohol. Durante la intervención policial, 12 conductores perdieron la licencia, mientras que 2 de ellos ni siquiera portaban su licencia de conducción. Asimismo, a las 7:44 de la mañana, la cabeza de la parada llegó a Yola Base y a las 8:14 llegó la parada a su final. Este año tuvimos 21 detenciones, de los cuales 6 de ellos fueron al departamento de detectives. Las detenciones fueron por posesión de drogas, arma blanca y pelea, también por no seguir la orden por parte de las autoridades. Asimismo, el sábado en horas de la noche, el cuerpo policial junto a SMAC dieron inicio a la parada de luces en Oranjestad a las 8 en punto. Durante esta noche hubo un total de 4.201 participantes divididos en 9 diferentes grupos. Este Lighting Parade, según lo que indicaron, duró cerca de 7 horas y allí detuvieron a 18 personas por diversos motivos, entre ellos arma blanca, posesión también, según lo que indicaron, de arma de fuego, pelea y por no seguir la orden de la policía. La unidad motorizada también hizo un exhaustivo control en donde allí pararon a 150 autos, de los cuales 15 personas resultaron detenidas por estar manejando bajo los efectos del alcohol. 13 perdieron la licencia de conducción. El cuerpo policial también, para lo que trató este domingo la parada de niños en San Nicolás, tuvieron cerca de 168 efectivos. Entre las unidades podemos mencionar que la unidad motorizada, también planificación, CIA, allí estuvieron haciendo los controles. Según lo que explicaron, después de esto hubo varias personas que también resultaron detenidas.
Cambiando de tema, recientemente se presentó la plataforma conocida como Spar Más, en donde los clientes de Esobil, también de Citgo Santa Cruz, Pontón y también Citgo Boulevard van a poder ahorrar sus puntos y van a poder redimirlos gracias a esta tarjeta. Spar Más es el nuevo programa de acumular y redimir puntos que tienen las 4 estaciones de gasolina: Esobil, Santa Cruz, Pontón y también en Boulevard. Así que vamos a ver de qué se trata. Entonces nos reunimos y decidimos que nosotros mismos podemos unirnos a esta tarjeta que ya es existente, que es Prepay. Entonces nos unimos a él para el sistema. El sistema funciona perfectamente para acumular puntos. ¿Por qué es mejor que lo que teníamos? Porque tenemos que venir con algo mejor. No podemos quedarnos siempre con lo mismo. Hay personas que piensan que es solamente gasolina. No, aquí es todo el store. Tenemos que tú consigues puntos, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que esta vez hay una diferencia comparada con la que teníamos. Todo centavo cuenta. Por ejemplo, mira, si tú perdías 90 centavos por día, por un mes son 27, entonces es mucho. Pero con esta tarjeta ya tú consigues todo, absolutamente todo. Con esta tarjeta no hay discriminación. Con esta tarjeta tú vas a conseguir el 2.5 igual que todos, ¿ok? O sea que empezamos de arriba, tenemos que seguir arriba. Más partners van a llegar automáticamente, posibilidades de que puedas seguir subiendo. El costo de la tarjeta no va a tener ningún costo, es gratis, no te vamos a cobrar nada. Tú solamente lo que tienes que venir aquí a tu estación preferida, a cualquiera de las estaciones preferidas, que es Boulevard, Esobil, Santa Cruz y Pontón. Tú llegas a y cualquiera de mis empleados te va a pedir solamente tu nombre, número de teléfono, si tienes email. Solamente email es importante porque hay veces hay campañas o tú eres uno de los ganadores, puede ser, no puedes contestar, te mandamos un email, mira, tú ganaste tal. Vamos a darle a los clientes por 2 meses, no por 1, 2 meses, doble punto. Me explico, si tú consigues, tú compras 50 florines de gasolina, 100 florines, lógicamente lo van a pasar doble. Eso es algo muy, muy atractivo. Después de esto, que pase estos 2 meses, vamos a complacernos cliente como antes que nosotros hacíamos, que era todos los domingos, le damos el doble punto. Pero va a ser mejor, porque antes era solamente hasta el mediodía y todo el mundo se tenía que levantar temprano porque yo quiero coger mi doble punto. Esta vez no, esta va a ser todo el día hasta que esté abierto. El otro premio es todos los meses, hasta fin de año, vamos a escoger un ganador por mes, pero no para todas las estaciones, no, uno para cada estación. Y ahí la importancia de poner un email más fácil para tú estar más informado de los premios que vamos a hacer. Tenemos un premio surprise, ese es en Facebook, tú le vamos a poner like and share y automáticamente tú te vas a dar cuenta del premio surprise que queremos darle a la comunidad. Con esto invito a toda la comunidad latina, todo el pueblo, a todos nuestros clientes. Tratamos de ser lo más generosos con ustedes, tratamos de cumplirles con ustedes y los espero en todas las estaciones para que venga, busque su Smart Card por nada, completamente gratis. Llega. Gracias. Así que ya lo saben, van a poder reclamar su tarjeta en cualquiera de las 4 estaciones de gasolina. Y no se les olvide seguirlos en su página de Facebook, Spar Más Reward Card, y de esa forma seguirlos y ver todas las promociones y campañas que tienen para ofrecer. Empezamos nuestra ronda internacional con un lamentable hecho que se ha registrado en Chile con los incendios que han afectado ciudades como por ejemplo Valparaíso. Según lo que han declarado las autoridades, en esta emergencia que desde el año 2010 no se vivía tan grande, ha dejado por lo menos 112 personas fallecidas. En medio de un verdadero infierno, este grupo de 7 bomberos de Viña del Mar esquivó el fuego. Los árboles que caían envueltos en llamas
Y como si se tratara de un milagro, todos ellos sobrevivieron al escape del incendio que afectaba al sector alto de Viña del Mar. Registros como este son solo un pequeño porcentaje del drama que han vivido miles de personas en las últimas horas. Esta es la tragedia más grande que hemos vivido como país desde el terremoto del 27 de febrero del año 2010. Cerca de 100 personas han muerto en medio de los incendios, los más mortíferos en la historia reciente de nuestro país. Muchos de ellos no alcanzaron a escapar, quedando atrapados en sus autos. Otros aún yacen bajo los escombros de lo que solían ser sus hogares, aquel lugar acogedor, seguro, que fue el fruto del trabajo de toda una vida. Hoy está reducido a cenizas. Tiene que haber pasado una enorme lengua de fuego en este lugar en hace 48 horas y comenzó a arrasar con lo que encontraba a su paso. En ellos, les insisto, puedo dar fe de aquello, vecinos fallecidos que todavía están en lo que era su hogar. Es una de las grandes preocupaciones de los vecinos, los cuerpos de quienes vivían en las casas de al lado, quienes al otro lado de la pandereta regaban por las tardes, aquellos niños que se escuchaban jugando en la calle, todos ellos siguen ahí. Entre ellos niños, mayores de edad, adultos, mujeres, animales, pero lo más chocante es ver niños calcinados, gente fallecida en las calles y que nadie lo esté reconociendo. Vengan a ver a mi vecino que está aquí arriba, que no lo han venido a ver, que no lo han sacado. A nosotros no nos quedan lágrimas ya, porque lo llorábamos todos. Hasta Valencia Alto en Quilpué, una de las localidades más afectadas por los incendios, llegó el presidente Gabriel Boric, acompañado de un contingente policial. El descontento de los afectados se hizo sentir. Y hablando de incendios, nos vamos a Paraguay, en donde un local de venta de gaseosas también empezó a incendiarse. Los dueños del establecimiento intentaron sacar lo que más pudieron. Lamentablemente, casi todo se estaba incinerando. Los propios funcionarios de esta bodega y distribuidora mencionaron que el incendio comenzó debido a un cortocircuito en uno de los cableados de la luz en el primer piso. Debido a que en ese sitio habían muchos productos, estos actuaron como combustible, lo que ocasionó que las llamas se propaguen rápidamente, afectando un 80% del comercio en solo 30 minutos. También quemando una parte de otra distribuidora pegada a la misma. Bomberos voluntarios de varias compañías acudieron para sofocar el fuego y evitar que se produzca un incendio de mayores proporciones. Pese al millonario golpe, por fortuna no se reportaron heridos. Luego de varias semanas en donde el Parque Natural El Cocuy en Colombia también se estaba afectado por los incendios que se habían registrado, afortunadamente cayó lluvia y también acompañado de granizo. Esto hizo que se pudieran apagar estos focos de los incendios. Hace algunas semanas, guías y turistas alzaban su voz de preocupación por el rápido descongelamiento que observaban en parte del ecosistema del Parque Nacional Natural El Cocuy en Boyacá. Nos dicen que hace unos años atrás estaba el glacial desde la laguna, pero lamentablemente ya va muy arriba ya el descongelamiento. Tal vez pues tanto calor que está haciendo, pues estamos sufriendo ya la descongelación del glacial. La buena noticia es que en las últimas horas en la zona volvió a llover y también cayó una fuerte nevada. En la Sierra Nevada del Cocuy, Cuicanichita, Parque Nacional Natural del Cocuy, estamos presenciando una hermosa nevada. Una noticia muy positiva para nosotros porque estábamos en un verano tenaz. Los turistas que visitaban el Púlpito del Diablo, lugar donde se pudo observar con mayor intensidad la nevada, disfrutaron de este fenómeno climático. Un paraíso maravilloso, nevando en Colombia, no, ¿quién lo va a creer? Estamos muy emocionados. Por ahora, el Blanco del Nevado comienza a recuperar espacio en un ecosistema donde los fuertes rayos del sol lo estaba descongelando. Y nos vamos para El Salvador, en donde allí su presidente actual, Nayib Bukele, también se proclamó el nuevo presidente de El Salvador. Pues allí, según sus declaraciones, tendría toda la aceptación por parte de la comunidad, como se ven en las imágenes. Nayib Bukele se proclamó ganador de las elecciones presidenciales de El Salvador para el periodo 2024-2029.
Tras declarar su victoria, Bukele dio su discurso en el centro histórico de la capital salvadoreña. El Salvador, este día, ha vuelto a hacer historia. Bukele se autoproclamó ganador aún antes de conocerse los resultados del escrutinio por parte del Tribunal Supremo Electoral. El pueblo salvadoreño habló. ¿Y qué dijo este día? El pueblo salvadoreño dijo: queremos continuar el camino que llevamos. El pueblo ha decidido votar por Nayib Bukele y queremos seguir viviendo en paz. Bueno, eso es lo que esperábamos, ¿verdad? Poder seguir con todos los programas y proyectos que tiene y poder gozar de esa seguridad y tranquilidad que ahora tenemos. Varias juntas receptoras de votos denunciaron anomalías en el sistema del TSE hasta avanzadas horas de la madrugada. El sistema de escrutinio presentó fallos y esto provocó problemas en diversos centros de votación. El tribunal emitió un comunicado en el que autorizó levantar las actas a mano para ser tomadas en cuenta en el escrutinio. Luego del anuncio de Bukele sobre su victoria, algunos mandatarios lo felicitaron. Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, le envió su saludo en las redes sociales. Sin embargo, algunos críticos y analistas como José Marinero respondieron: Se equivoca, señor Arévalo. Al que usted saluda ha impuesto su reelección por vías opuestas a la Constitución y a la democracia. Usted y lo que representa no deben legitimar una dictadura. Bukele y su compañero de fórmula, Félix Ulloa, gobernarán El Salvador con una amplia mayoría en el Congreso. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. All right, I got you. Yep. What the? Who coming down for the party? Citar conectando, citar conectando. La Carnaval 70, arroba gente, está celebrando su cultura. Citar conectando. And unity, celebrating 17. Citar conectando. La risa, mangareira, move cubo. Una cubo mira, te citar bota mira. Citar, citar. Champa pasea, sienta pia mare. Citar, citar. Por caminda. Citar conectando. Citar, co-sponsor oficial de Carnaval 70. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, como você tá com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mas bisa mais cava. Baby e gente grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, a mim bisa 6 horas só. Que o bom mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mãe, por com esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tem muito escrito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete. Ok, mas é bom. Ahorita baby tá já sunchi.
con más información a través de Primera Plana. Muchos especialistas nos hablan de que el consumo de jugo de fruta natural es positivo para la salud. Sin embargo, esto podría tener de pronto una ingesta alta de azúcar. ¿Es positivo o es negativo? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Viene de las frutas, así que el jugo debe ser saludable, ¿no? Una nueva investigación dice que no. Esto solo proporciona evidencia de las recomendaciones existentes sobre el jugo para los niños. Los datos vincularon tomar un vaso o más de jugo 100% de fruta cada día a un pequeño aumento de peso para adultos y niños. Con la cantidad de niños obesos en aumento y con preocupaciones por las caries dentales, la Academia Estadounidense de Pediatría dice que los bebés de menos de 1 año deben evadir el jugo por completo. Para niños entre 1 y 3 años de edad, el consumo debe estar limitado a 118 mililitros al día y aquellos de 4 a 6 años solo 177 mililitros al día. Si no hemos empezado esa introducción de bebidas dulces, no queremos comenzar, porque una vez que comenzamos, nuestro cuerpo se acostumbra a ello y vamos a querer más dulces. Pero si su hijo ya ha comenzado a tomar jugo, los padres pueden ayudarlo a reducirlo, aguándolo y alentándolos a tomar más agua. Hasta puede añadir fruta para hacerlo divertido, dice Catherine Sherry del Children's Healthcare of Atlanta Strong for Life. Hasta cosas como mango y piña si queremos ser aventureros. Intente vegetales y hierbas como pepino o menta. Esto puede ser divertido para poner a los niños en la cocina y darles maneras de ser creativos. Si un niño se está divirtiendo y siendo creativo con la comida, es más propenso a querer intentarlo y probarlo. Sherry dice que los padres también pueden ayudar a los niños a tomar mejores decisiones sobre sus bebidas, eligiendo opciones saludables por sí mismos. Como adultos, necesitamos ser ese ejemplo para nuestros hijos. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presento a este joven español que estaba viviendo en Francia y en una ciudad, según lo que indican sus redes sociales, están cobrando por botar la basura. Como lo van a ver en las imágenes, allí este artefacto solamente se abre al momento en que pone la tarjeta. En un mundo cada vez más globalizado es fascinante observar cómo las distintas culturas a lo largo y ancho del planeta se entrelazan y se mantienen arraigadas a las tradiciones únicas. Una de esas diferencias fue capturada por 2 hermanos españoles y decidieron subirlo a las redes. Emilio y Carmen se sorprendieron notablemente por la recolección de residuos en un pueblo de Francia. Según compartieron en sus redes sociales, este proceso difiere considerablemente. Allí ellos, según lo que explicaron, les cobran para poder dejar la basura allí en el bote. Para tirar la basura hay que pagar. No sé si en todas las ciudades de Francia pasa lo mismo, pero aquí para poder tirar la basura hay que pasar una tarjeta. Para tener acceso al contenedor de basura, los residentes deben utilizar una tarjeta especial que se desbloquea al pasarla por un lector. Como se puede ver en las imágenes que grabaron, es un proceso meticuloso que requiere precisión. De hecho, Emilio tuvo que intentarlo 2 veces antes de poder deshacerse de sus residuos correctamente. Y si hablamos de esas imágenes que se viralizan, vean este reencuentro tan bonito entre 2 hermanos que no se veían hace 5 años. El joven llegó a su natal Venezuela a sorprender a su familia. En un emotivo evento que capturó la atención de miles en TikTok, un joven sorprendió a su hermanita al visitarla en Venezuela luego de 5 años de estar separados. La grabación, que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral, muestra el instante preciso en que el joven ingresa a la casa y es recibido con un abrazo lleno de emoción y alegría por parte de su hermanita. Este video se suma a la tendencia creciente en redes sociales de convertir también reencuentros conmovedores, y allí este tiene cerca de 50,000 visualizaciones. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto Cambiando Vidas. Para mañana martes 6 de febrero, el jackpot del Mini Mega está en 430,000 florines y con solamente 2 florincitos más tendrán la posibilidad de ganarse el extra de 170,000 florines con el Mega Plus, los que nos da un total en el jackpot de una suma de 600,000 florines con el Mini Mega y su Mega Plus. Así que compren su ticket desde hoy para que también estén en juego. Y
Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les muestro un perrito que celebró como todo un humano la lluvia reciente en Bogotá, en la capital de Colombia, después de el arduo calor y también los incendios que han azotado allí este territorio. El perrito estaba disfrutando de la lluvia. No solo los ciudadanos en Bogotá, en la capital de Colombia, celebran las lluvias, también lo hacen los animales que agradecen cada gota que cae del cielo y que ayuda a refrescar los cerros afectados por el fuego durante la temporada del fenómeno del Niño. La historia es protagonizada por un tierno perrito que festeja un nuevo aguacero que cayó en la capital de Colombia. Las imágenes del animal fueron subidas a redes sociales. Allí se puede ver al perrito que celebra las lluvias en Bogotá. La emoción de este también cautivó a los internautas. Tan bello, se me salió una lágrima, fueron algunos de los comentarios. La temporada de carnaval está llegando casi a su final y seguramente uno de los eventos más esperados es el Juver Morning, que es muy tradicional. Y allí este fin de semana, en la madrugada del sábado, todos los asistentes estaban bien listos con su pijama y todo el ambiente. Una vez más, y como es costumbre, en esta madrugada del sábado a las 3 de la mañana, los asistentes se dieron cita en las calles de San Nicolás para participar del Juver Morning, una tradición que año tras año recoge más y más participantes, en donde lo principal, una buena pijama, buen ambiente y buena música. Todos los asistentes que estuvieron en el Juver Morning, a pesar de tener que madrugar o quizá no haber dormido, lograron disfrutar con todas las bandas, las agrupaciones, la buena música y la pintura que siempre hace resalte en este tipo de tradiciones. En esta oportunidad, el carnaval número 70, este evento, como lo fue el Juver Morning, fue uno de los más esperados. Y los dejamos con las imágenes y los detalles de lo que fue la parada de luces en Lighting Parade en el área de Oranje-Estad. Más de 4.000 participantes desfilaron el sábado en horas de la noche durante el Lighting Parade, la parada de luces en Oranje-Estad. Esta cantidad de personas rompió el récord de la asistencia del año pasado y también superó la cantidad de grupos participantes. El desfile nocturno comenzó a la hora planificada con una ceremonia de homenaje a las personas que fueron motores en la parada de luces en el tiempo de Tivoli Club. Asimismo, la parada inició con TUB Carnival Group, que presentó un tema espectacular con cerca de 1.117 participantes y diferentes bandas. Asimismo, según lo que explicaron, todas las agrupaciones lograron allí disfrutar con todos los asistentes, no solamente quienes estaban dentro de la parada, pero también todos los que estaban como espectadores. Allí, grupo tras grupo, con todos los participantes, lograron demostrar el amor que tienen por el carnaval. Carnavalistas que durante algunas semanas estuvieron celebrando, pero también trabajando todos los disfraces, los costumes, para que así pudieran brillar en esta noche maravillosa en el Lighting Parade. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les damos las gracias a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales todos ustedes nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su casa en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.